Audiencia, ¿cómo se encuentran? Estamos en este momento en Foro CX. Nos vamos a permitir hacer una entrevista con el licenciado Juan Miguel Ramírez Sánchez, aspirante a la alcaldía del municipio de Celaya. Licenciado, ¿cómo está? Gracias, Marco, por esta invitación. Gracias a la audiencia de Foro CX. Aquí estamos como aspirantes a la presidencia municipal de Celaya por Morena. Muy bien, muy bien. Partiendo de que tiene una aspiración dentro de este partido, ¿qué nos podría usted platicar de dónde nace ese interés por contender dentro de esta aspiración que tiene usted para ser nuestro alcalde por el partido de Morena? Primero quiero decirles que desde muy joven tuve inclinaciones, vamos a decir así, reivindicativas, de justicia social, y participé, por ejemplo, en el sindicato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Buscamos y luchamos por la basificación de varios de nuestros compañeros. Estoy hablando de los 70s, 80s. Sí, ya bastante tiempo. Y por medio de la sección sindical 175, que era aquí en Celaya, Guanajuato, yo era el secretario de Educación de la sección sindical, era muy joven. Y con otro grupo impulsamos la primer cooperativa de consumo para los trabajadores de Hacienda en Celaya, Guanajuato. Y luego ayudamos en distintos municipios y en distintos estados a crear cooperativas de consumo. Pasó el tiempo y me dediqué a las cuestiones sindicales y también a las cuestiones partidarias. Por ejemplo, en los 80 fui uno de los fundadores del Partido Socialista Unificado de México y fui el secretario de organización del Comité Estatal en el estado de Guanajuato, de lo que era el PESUN. Y así sucesivamente estuve participando en distintos partidos políticos, siempre de izquierda. Y a principios de los 90s, dejé de participar en política, no en las organizaciones sociales. Fui uno de los fundadores de la Central Unitaria de Trabajadores en los 80s, 90s, al principio de los 80s, 90s, y desde ese entonces sigo perteneciendo a la Central Unitaria de Trabajadores, les ayudo a hacer proyectos productivos, y dejé de participar en los partidos políticos. Hace 2 años, un grupo de militantes de Morena, un poquito más de 2 años, me invitaron a ser su candidato a la presidencia municipal de Celaya. Estuve platicando con los distintos grupos en reuniones, antes se podían, y no es mentira, de más de 100 personas en cada una de estas reuniones, donde yo les exponía por qué quería ser candidato, quién era, qué había hecho y cuáles eran mis propuestas de ese entonces. Los grupos a los que visité consideraron que yo era el buen candidato y me apoyaron, pero con la salvedad de que podría ser para hombre o para mujer. Entonces, a muchos les digo que esta fue una candidatura, una aspiración a ser candidato para alcalde de Morena hace más de 2 años, clandestina, porque no salió a la luz pública. Los militantes que estuvieron en las reuniones lo conocen, y ganó una mujer. O sea, se determinó que iba a ir de candidata una mujer en Celaya, por lo tanto yo ya no participé. Volvieron a invitarme a ser candidato esta vez, desde hace varios meses, y opté por el sí, y desde hace varios meses
vengo platicando en las colonias, en los barrios, en las comunidades, de estas aspiraciones, de lo que se puede hacer, cuál es, a partir obviamente de un diagnóstico, cuál es la situación que hay, lo que se puede hacer y cómo lo puedo hacer. Y así hemos venido trabajando, y también dentro del partido. Dentro del partido hemos estado con todos los grupos, los equipos que hay en Morena, en Celaya. Creemos que eran muy importantes también las personalidades que hay en lo individual en Morena, en Celaya, y hemos ido a platicar con ellos y en lo individual con ellos y con ellas. Entonces, mi aspiración, les decía, primero es porque tengo la convicción, desde joven tengo una posición política, ideológica, que nunca la perdí, y también lo hago porque hace falta alguien que pueda realmente enfrentar al partido de Estado, porque nosotros no vamos a enfrentar al PAN municipal de Celaya, vamos a enfrentar a un partido de Estado, que es el PAN, pero es del todo el Estado, con los recursos del gobierno estatal, con los recursos humanos del gobierno estatal, con toda la capacidad que tiene un gobierno estatal. A eso nos estamos enfrentando, y creí que podía hacerlo porque no solamente he sido dirigente social, político, sino he sido, por ejemplo, asesor en la Cámara de Diputados Federal, fui también jefe de asesores en la Cámara de Diputados Federal, he sido profesor por muchísimos años a nivel medio superior, y en ese trabajo he sido el director del ESCASE, de la Facultad de Ciencias Administrativas. Fui uno de los directores, fui el primer rector del campus Celaya Salvatierra, también de la Universidad de Guanajuato, y en el transcurso de mi estadía en la Universidad de Guanajuato fui director de extensión universitaria, fui coordinador del Centro del Espíritu Empresarial, fui coordinador y fundador del Centro de Estudios Económicos y Administrativos para la Micro Pequeña Empresa. Entonces, he dirigido a cientos de profesores, trabajadores administrativos, de intendencias, secretarias, miles y miles de alumnos. He administrado 200 o más millones de pesos al año, aparte de la obra que fue también grandísima en el campus Celaya Salvatierra, en las modificaciones que hicimos en lo que antes era el ESCASE. Entonces, creo, y la gente cree, que tengo también los conocimientos administrativos, no solamente los conocimientos político-ideológicos, sino también los conocimientos administrativos y la experiencia para ser en Celaya el próximo alcalde por Morena. Muy, muy interesante todo lo que nos está relatando sobre su experiencia, su capacidad, y sobre todo yo creo que esa parte que estamos buscando todos los ciudadanos, ¿no? Que sean personas sensibles, que sean personas que nosotros hayamos visto dentro de nuestro entorno. Su desarrollo me queda muy claro que es dentro de este municipio y que tiene muchísimas cosas que aportar para nosotros. A nosotros como ciudadanos sobre todo, y sobre todo en la parte en la que debemos de escuchar. Creo que esa parte que buscamos es esa sensibilidad que tengan las personas que nos vayan a gobernar para ser escuchados. Vamos a un pequeño corte, licenciado Juan Miguel Ramírez Sánchez, y regresamos ahorita en un momento aquí en Foro CX. Cómo no. Gracias.
Hola, te invitamos a ver tu programa Modela TV. Nos acompañará una consultora de imagen que nos dará tips y consejos para vestir mejor. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia. Nuevamente regresamos a micrófono abierto. Licenciado Juan Miguel Ramírez Sánchez, creo que ha sido muy importante todo lo que nos ha dicho, el contexto en el que nos ha hablado de quién es el licenciado Juan Miguel Ramírez Sánchez, pero me gustaría hacer algunas preguntas, sobre todo en esta parte dentro de esa aspiración. Primero me gustaría saber cómo ve en este momento usted a Celaya. Celaya está en el peor momento desde el punto de vista social que hemos vivido. La inseguridad hizo no solamente que nosotros tuviéramos miedo de salir, de ser asesinados, etcétera, sino que acabó con muchísimos negocios, con muchísimos pequeños negocios, porque les piden cooperación, no se las pueden entregar, los amenazan y la gente tiene que cerrar sus negocios. Pero a esto se le sumó la pandemia, que también los más afectados han sido los más pobres, ha sido la inmensa mayoría de la población de Celaya. Pero a esto se le suma que tenemos a la presidenta municipal más mal evaluada de todas las presidencias municipales del país. Si en este momento usted tuviera la oportunidad de mencionarnos 5 directrices que pudiera usted implementar dentro del municipio de Celaya, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían sus ejes a implementar en caso de obviamente recorrer todo el camino que falta y que pudiera tener esa oportunidad para nosotros los celayenses? Sí, se tiene que ver principalmente seguridad. Seguridad concebida no como se ha hecho en los últimos 30 años que ha gobernado el PAN, pero para eso se requiere no solamente una serie de cuestiones materiales, se requiere desarrollar, hacer una revolución en cultura, en la recreación, en el deporte. Se requiere impulsar cooperativas de producción, de consumo, de vivienda. O sea, se requiere una serie de cosas que no se están haciendo. Entonces, se tiene que ver todo eso. Entonces, los ejes que se necesitan, que se requieren para Celaya, pasan por cosas distintas, por muchas cosas distintas. No todo es malo, pero la mayoría de sí. Y sobre todo, la actitud política, el compromiso con los ciudadanos, el compromiso con la población. Mientras no se tenga un compromiso con la población, no se podrán llevar a cabo ninguna política de beneficio a los celayenses. En caso de, nuevamente repito, de verse favorecido en poder llegar
al punto en el que se está aspirando, ¿cuál sería su política para con el gobierno del Estado? Nosotros debemos ser muy respetuosos con todo mundo. Hoy mismo nosotros somos respetuosos con los demás compañeros que tenemos en esta contienda dentro de Morena, somos respetuosos con los demás compañeros de otros partidos que también quieren ser candidatos a presidentes municipales. Entonces, con esa idea nosotros debemos ser muy respetuosos con el gobierno estatal, pero debemos hacer hincapié que nosotros somos un municipio autónomo, que no nos van a imponer ninguno de las reglas que se han impuesto desde hace lustros y lustros. La independencia del municipio debe ser una acción permanente y real. En esa medida habrá una buena coordinación con el gobierno estatal y una, no exigencia, pero sí una serie de propuestas a partir de innumerables proyectos que se le harán llegar al gobierno estatal. Muchas gracias. En materia de obra pública, ¿usted qué visualiza que le falta a Celaya? Primero, que los recursos que se han destinado a la obra pública, por fortuna, han aumentado los últimos años. Pero el problema de la obra pública ahora es también, primero, que del 10% que les daban antes a los constructores, ahora dicen que hay que darles 15%. Primero acabaríamos con eso, porque darles el 15% implica que la obra ya está inflada un 15% o mucho más. Segundo, la obra es de muy mala calidad. Estuvimos en la colonia Pedro Anaya y resulta que hace 2 años le construyeron el drenaje, un drenaje mal hecho, un drenaje que en las lluvias pasadas hicieron que no literalmente, en realidad, la popó se saliera de los baños y llegara a la sala, al comedor, a los dormitorios. Y ahora le piden al gobierno que revise, y el gobierno les dice que les hagan oficios, llevan infinidad de oficios, y ahora les dicen que tienen que poner la mitad, y etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema con la obra, no solamente que se da dinero, no solamente está mal hecha. En las calles, por ejemplo, allá por Jardines, en una de las colonias que están adelante de la colonia de Jardines, les acaban de poner pavimentación. Se tardaron meses y meses yendo a ver a las autoridades, metiendo oficios, organizándose, platicando. Les taparon los baches y a las semanas esos mismos baches y otros ya aparecieron, porque la obra la están haciendo muy mal. Nosotros tenemos que tener un plan de obra distinto, políticas para la obra distintas a las que se han estado implementando los últimos años. Licenciado, yo creo que también uno de los temas sobre todo importantes para que sean tomados en cuenta dentro de esas aspiraciones, creo que son los jóvenes. Ahorita, básicamente, una de las plataformas que tenemos importantes son los jóvenes. ¿Qué tiene en mente para nuestros jóvenes? Primero, hay que crear los centros de oficios informática, pero no 1, ni 2, ni 3. Decenas y decenas de centros de oficios y de informática donde los jóvenes que no alcanzan a continuar con sus estudios de nivel medio superior, de nivel superior, tengan la oportunidad de capacitarte en oficios, en carpintería, en ebanistería, en herrería, en una serie de cosas. O
Ahora los cursos de informática, hay decenas de cursos que permiten, después de conocerlos, de hacerlos suyos, permiten trabajar en casa. Ya después veremos si está bien el pago o no está bien el pago, pero nosotros necesitamos eso. Necesitamos hacer convenios con las escuelas de nivel medio superior y superior para impulsar la actitud emprendedora. Por eso haremos también un centro de emprendimiento con varios niveles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, después de tener una capacitación, los jóvenes tienen que tener un pequeño plan de trabajo. Estos centros les ayudarán a conocer por lo menos la administración mínima, la contabilidad mínima, el almacenamiento, la publicidad mínima, etcétera, para que los negocios tengan más posibilidades de éxito. Entonces los jóvenes también necesitan deporte, se necesita hacer decenas más de ligas de fútbol, de voleibol, de varias cosas, porque si no se hace esto, los jóvenes tienen tiempo para poder hacer otras cosas. Hay que ayudarles a integrarse, la desintegración familiar es muy grande, el tejido social en Celaya cada día es malo. Es increíble que los jóvenes y los papás de los jóvenes y los niños ya no tengan la convivencia que tenían antes. Y eso es porque el tejido social se ha acabado, se ha destruido y los distintos gobiernos municipales han contribuido a ese deterioro del tejido social que afecta a los jóvenes. Licenciado, le damos las gracias que nos haya usted permitido darnos estas palabras, conocer un poco de usted, conocer las intenciones que tiene, los proyectos que usted tiene en la cabeza para poder en un momento dado implementar en Celaya. Creo que una de las características que tenemos en Foro CX es de que es una plataforma abierta, pueden venir cualquier político a hablar aquí con nosotros y se les dará el espacio y se les dará el micrófono con usted. Agradecemos infinitamente que usted se haya presentado con nosotros y que nos haya dado a conocer todo lo que usted nos acaba de decir. Pues muchas gracias a Foro CX y quiero decirles que no es el momento de platicarles de la plataforma electoral que nosotros ya tenemos. Nosotros tenemos cerca de 300 propuestas en nuestra plataforma electoral. Espero que en otro momento nos inviten y ya se pueda platicar de estas propuestas que tenemos y cómo las vamos a implementar si llegamos a ser los candidatos a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, por Morena. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, auditorio. Con esto nos despedimos en micrófono abierto. Canal Foro CX marca la diferencia.